Muy buenos días. Estamos listos para un nuevo spa para el alma. Buenos días, amada comunidad de seguidores de Jesús. Estamos aquí listos un jueves más para poder consentir nuestra alma, para poder seguir este peregrinaje, lo constante aprendizaje que tenemos. Así es que gracias por conectarse y puede comenzar a saludarnos, puede comenzar también a darle compartir a este video. Esta mañana traigo un tema muy interesante, es un tema fascinante del cual hay mucho del cual pudiéramos hablar, pero nos vamos a enfocar en unos puntos específicos cuando iniciemos la enseñanza. Gracias a usted que se conecta, envíenos sus saluditos. Ahora esta mañana me encuentro solita, así es que no sé si voy a poder leer todos sus saludos y sus comentarios, pero son bienvenidos sus saludos y sus comentarios. Así es que, bueno, la enseñanza de esta mañana la he titulado Lucha y vamos a ver de qué se trata. Es una historia realmente fascinante, así es que gracias por conectarse. Buenos días, Carlita, por ahí dice buenos días a todos y saludo ya en sintonía. Gracias, Carlita, por estar siempre lista. Recuerde que puede darle también compartir a esta enseñanza para que podamos siempre pues llegar a más personas y que podamos juntos seguir aprendiendo. Recuerden también, miren, aprovecho aquí el comercial, aquí atrás tengo la Hanukkah. Recuerden que ya estamos cerca de celebrar la festividad de Hanukkah, así es que váyanse preparando, que también como comunidad tendremos por ahí muchas sorpresas. Así es que saludo también a Carmen Elena, que ya la veo también por ahí saludándonos, así es que qué alegre, Carmen Elena, verla por este medio. Así es que saludos, Merceditas, hasta allá la Quinta Mercedes, la extraño mucho, no las he podido ver, amada comunidad, también por cuestiones laborales no he podido estar también con ustedes, pero me alegra poder compartir con ustedes a través de este spa para el alma. Vamos a introducirnos a nuestro aprendizaje de esta mañana, a nuestra lección de esta mañana. Es una lección a la cual pues realmente me ha tocado muy fuerte aprender todo lo que he leído, todo lo que he estudiado acerca de esta historia. Venimos estudiando, todavía estamos en la porción de Génesis, venimos estudiando toda la historia de nuestros patriarcas. Hemos llegado a la historia de Isaac y sus hijos, Esaú y Jacob, de los cuales realmente es una historia fascinante porque de ahí surge el pueblo de Israel. Así es que es ahí donde nos vamos a concentrar en esta mañana y pues más o menos voy a contarles. Ustedes saben que la historia comenzó desde el vientre de la pobre Rebeca. Había en ella una fuerte discusión y vamos a irnos al libro de Génesis capítulo 25 y voy a leer el verso 27. Génesis 25, 27. Vamos a leer desde antes del 27, perdón, desde
voy a leerles desde donde nos está hablando acerca de que ya había una gran lucha dentro de ella. Podemos verlo desde el 22. Dice el 22. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo, ¿qué es esto? ¿Para qué estoy aquí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le respondió, en tu seno hay 2 naciones, hay 2 pueblos. En tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Y aquí comienza la historia desde el vientre de su madre. Esaú y Jacob ya tenían una tremenda contienda porque se estaban formando 2 naciones, o podemos enfocarlo también como 2 mundos básicamente habían dentro de ella. Luego nacen y luego Esaú se convierte en un hombre de casa, en un hombre de campo, en un hombre, como podríamos decirlo, de mundo, un hombre de experiencia. Pero también nos narra el texto que en cambio Jacob moraba en las tiendas, era un hombre pues de carácter apacible, podríamos decir sin experiencia. No tenía la experiencia, el contacto con el mundo que había tenido Esaú. Jacob no. Jacob era un hombre que prefería quedarse en casa. Bueno, ¿qué podemos aprender de este primer punto? Que para convertirse realmente en el líder del pueblo, de un gran legado, en ese momento no había nacido Israel como tal, como nación, pero para poder convertirse en líder de un gran legado, Jacob realmente necesitaba tener un enfrentamiento con la realidad del mundo. Él había vivido siempre con sus padres, entonces era de carácter apacible, él no había tenido contacto con el mundo, él desconocía realmente cómo funcionaba el mundo exterior. Por lo tanto, el líder de ese gran legado, de donde nacería la nación de Israel, debería de ser un hombre que tuviera experiencia también con el mundo exterior. Y entonces aquí vemos algo bien interesante, porque entonces Jacob es, digamos, obligado a enfrentarse realmente al mundo exterior, a salir de donde él se encontraba, de la comodidad de la casa de sus padres. Si ustedes recuerdan, en porciones anteriores vimos toda la historia de cómo le robó la primogenitura, o bueno, se la robó. En realidad, Esaú le vendió su primogenitura a Jacob y ahí continúa la lucha que comenzó desde el vientre, continúa porque entonces Esaú se siente sumamente enojado y Esaú ha procurado matar a Jacob. Entonces Jacob tiene que huir. Y se va para Padán Aram, allá donde su tío Labán. Y ya ustedes saben, todo narra el texto, todo el sufrimiento que el pobre Jacob tuvo que enfrentar viviendo con su tío. Bien, él estuvo, digamos, como huyendo de su realidad durante 20 años. 20 años estuvo él con su tío Labán. Fíjense que él estaba ahí y no crean ustedes que él estaba cómodo con Labán. Labán lo había oprimido de todas formas. Lo engañó con dándole la hija que no era. Lo hizo trabajar por la otra hija. Luego le cambiaba su salario cada vez que podía. O sea, Labán realmente se aprovechó y se sirvió mucho de Jacob. Sin embargo, Jacob a mí me parece que estaba, a pesar de que no estaba bien con su tío Labán,
A mí me parece que Jacob estaba huyendo de otra realidad a la cual él no quería enfrentarse, que era a su hermano Esaú. Pero más que enfrentarse a su hermano Esaú, vamos a ver más adelante a lo que realmente Jacob le tenía temor. Vamos a ver en el capítulo 31, en el verso 13. El Señor se le apareció en un sueño y le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. 20 años le había servido a Labán. 20 años Jacob había básicamente huido de la realidad, de enfrentarse con Esaú. Y no es que él hubiese decidido volver para enfrentarse con esa realidad, sino que fue el Señor quien le dijo: Jacob, es momento de volver a tu tierra natal. Pues entonces viene Jacob y se prepara para este viaje, para regresar a su tierra natal con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con sus concubinas, con todas las riquezas que había logrado, con todo su ganado. Se iba a ir a enfrentar a una dura realidad, la realidad de su pasado, la realidad que había dejado 20 años atrás. Jacob es un hombre que había tenido muchos sueños. Dios hablaba con él. Imagínense, aquí acabamos de leer en el verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. O sea, ya no era la primera vez que hablaba con él. Donde hiciste un voto, levántate y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Jacob había tenido muchos encuentros como sobrenaturales, si le queremos llamar de alguna manera, pero Dios hablaba con él, pero había llegado el momento difícil de aterrizar a otra realidad, a una realidad a la cual quizás Jacob no quería enfrentarse. 20 años había huido de esa realidad. ¿Y cuál era la realidad a la cual se iba a enfrentar? Bueno, vamos a ver en el verso 32, en el capítulo 32, donde se encuentra la famosa historia de la lucha de Jacob con el ángel. Ustedes que son conocedores de la historia saben que en un momento, cuando Jacob se encontraba completamente solo, llegó un ángel que comenzó a tener una contienda con él, comenzó a luchar con Jacob. Entonces, ustedes conocen muy bien este pasaje. Lo interesante de esto es que en el capítulo 32, en el verso del verso 24 en adelante voy a leer. Dice: pero cuando ese hombre vio, del 24, de modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo y dislocó su muslo. El hombre le dijo: déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Y aquel hombre le dijo: ¿cómo te llamas? Y este es el punto interesante de la historia. 20 años Jacob había huido a esa realidad. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? En este momento, Jacob no podía decir
Ustedes se recuerdan que es la misma pregunta que le hizo su padre Isaac cuando le iba a dar la bendición. Se recuerdan porque dijo, la voz es la de Jacob, pero sus manos me parece que son las de Esaú. Y se recuerdan que le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, soy Esaú, tu primogénito. Bueno, llegó el momento de enfrentarse con una realidad muy diferente. En esta lucha, cuando le preguntó, ¿quién eres? Jacob no podía decir soy Esaú, el primogénito. Jacob tenía que decir la verdad de quién era él. Lo que dio a luz a la gran nación de Israel fue la capacidad que tuvo Jacob de poder extraer lo mejor de él. Jacob venció en ese momento no al ángel, como muchos de nosotros creemos. Muchos de nosotros crecimos creyendo que en la historia y Jacob venció al ángel. Jacob no venció al ángel. Realmente Jacob se venció a sí mismo. Ante la pregunta, ¿quién eres? Jacob se rindió a sí mismo porque no podía decir soy Esaú. Tuvo que decir la verdad. Entonces Jacob venció a su verdadero oponente, quien sí sabía quién era él. Su verdadero oponente era él mismo. El verdadero oponente no es otra persona. El verdadero oponente no es aquel hombre o aquel ángel que vino a luchar con él. El verdadero oponente soy yo misma. El verdadero oponente eres tú mismo, tú misma que estás viendo esta enseñanza. Nosotros somos nuestros verdaderos oponentes. El oponente siempre será mi reacción. Vencer al oponente es realmente mi reacción. Vencer será superar mi comportamiento, porque tú eres quien decide cómo responder. Ante la pregunta, ¿quién eres? Ya no pudo decir, soy Esaú tu primogénito. ¿Quién eres?, le dijo el hombre. Soy Jacob. Vencer al oponente realmente es vencer mi reacción. Tuvo que enfrentarse a una realidad de la cual él había huido 20 años. 20 años estuvo huyendo de esa realidad, pero ya no podía escapar de esa realidad, de la realidad de enfrentarse a su verdadero oponente. Su verdadero oponente era él mismo, quien sí sabía quién era él. Quiero decirles que el secreto para superar a tu verdadero oponente es entender que tu verdadero oponente eres tú mismo. Ese es el primer secreto para poder vencerlo. El secreto para poder vencer para poder vencer a nuestros enemigos no es una gran estrategia militar. Realmente el secreto es conocer al adversario. ¿Y quién es el oponente? ¿Quién era realmente el oponente de Jacob? El oponente de Jacob era él mismo. Y ante la pregunta, ¿quién eres?, era la misma pregunta que había hecho su padre. Entonces, la misma pregunta le hace el ángel. Y la respuesta de Jacob, esa es realmente la victoria. La victoria no fue el que luchaba y el ángel, suéltame, suéltame, que ya me tengo que ir. Esa no fue la verdadera victoria. La verdadera victoria fue rendirse
y decir quién era Jacob. ¿Quién es nuestro oponente? Nuestro oponente siempre va a ser todo aquello que nos sirva para fortalecernos, para ayudarnos a crecer. Jacob tuvo que aprender esto de una manera muy dura, 20 años allá trabajando con su tío. 20 años en los cuales la vida le enseñó que así como él engañó, a él también lo engañaron. Así como él mintió, así también a él lo acusaron. Se recuerdan también en esta misma porción está cuando Labán lo persigue y lo acusa de haberse robado sus ídolos. Y Jacob no lo había hecho, pero todo su pasado lo venía persiguiendo. Su verdadero oponente realmente era todo lo que él venía cargando y que no había enfrentado. Nuestro oponente nunca va a ser otra persona. Nuestro oponente siempre seremos nosotros mismos. Porque ¿saben qué? Nuestra alma sabe la verdad de quién somos nosotros. Y no solo sabe la verdad de quién somos nosotros, sino que sabe la verdad de quién nosotros seremos, porque nuestra alma es eterna. Y así como Jacob pudo vencer su oponente al reconocer quién era él, también tuvo la oportunidad entonces no solo de revelar quién era él, sino quién sería también, porque la capacidad que tuvo de responder de forma diferente ante la misma pregunta, esa es la capacidad que nosotros también tenemos de responder a las situaciones de la vida. Cuando nosotros tenemos dificultades, huimos de ellas. Jacob huyó 20 años. ¿Cuántos años probablemente nosotros llevamos huyendo? ¿Huyendo de qué? Huyendo de nosotros mismos. ¿Saben lo interesante que sucedió en la pandemia? Una de las cosas interesantes que surgió es que nos vimos obligados a estar con algo que nosotros no estamos acostumbrados a estar, con nosotros mismos. Porque el ruido, porque el afán de cada día no nos permite estar con nosotros mismos. Por lo tanto, no nos permite revelar realmente quién soy yo. Y más allá de quién soy yo, es quién puedo ser. Porque Jacob tuvo que llegar al punto de decir: sí, soy Jacob, o sea, soy el que engañó, el que mintió. Pero también ahí reveló el potencial de lo que él podía llegar a ser. Transformó su naturaleza, fue en contra de sí mismo, se venció a sí mismo. Aquel que años atrás había dicho: soy Esaú, ahora se estaba venciendo a sí mismo al reconocer: no soy Esaú, soy Jacob. Y lo que implicaba decir: soy Jacob. Transformar nuestra naturaleza realmente es uno de los propósitos para los cuales nuestra alma está en este mundo. Por lo tanto, es sumamente importante el que nosotros podamos, fíjense, podamos hacernos siempre esa pregunta tan importante que le dijo este ángel: ¿quién eres? Y lo más importante, ¿quién puedes llegar a ser? Porque el Jacob que salió huyendo no es el mismo Jacob que se estaba enfrentando con el ángel. Y después de ese enfrentamiento tampoco fue igual. En ese momento es cambiado su nombre. Ustedes conocen la historia. Nuestro adversario nunca va a ser factores externos. Nosotros
Crecimos en una cultura pensando que nuestro oponente es todo lo que nos rodea. Mi oponente es mi esposo, mi oponente son mis hijos, mi oponente son todos ustedes que no colaboran, o sea, no se portan bien conmigo. Miren, hay un chiste por ahí que, por cierto, mi esposo lo puso, que dice algo así como, miren, en esta época no quisiera estar, no quisiera estar en discordia con nadie, así es que pídanme perdón. Entonces me da tanta risa porque realmente crecimos así, crecimos pensando que nuestro adversario siempre es, que nuestro oponente siempre son los factores externos. Nuestro verdadero oponente no es nada externo. Nuestro verdadero oponente, nuestra verdadera lucha es interna. ¿Se recuerdan? Dentro del vientre de su madre habían dos naciones. Dentro del vientre de su madre habían dos mundos. Eso es como si en nosotros operaran dos fuerzas. En nosotros siempre operan dos fuerzas. Está en nosotros realmente poder determinar cómo vamos a enfrentar eso. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a enfrentar al adversario que está dentro de nosotros? La lucha que comenzó allá con Esaú y con Jacob, realmente llegó a la lucha de Jacob con el ángel y esto dio a luz a la gran nación de Israel. De esto nosotros podemos aprender que de nuestras luchas nosotros también daremos a luz algo. ¿Qué daremos a luz de nuestros conflictos? Eso dependerá de cómo nosotros nos enfrentemos a nuestro adversario. Y recuerda que tu adversario nunca es algo externo. Tu adversario eres tú mismo. Jacob tuvo la valentía de vencerse a sí mismo cuando tuvo que reconocer quién era él. Cuando nosotros decidimos cómo reaccionamos, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad frente a cómo nos comportamos, frente a cómo nos conducimos en el mundo, realmente ahí es donde nosotros estamos transformándonos. Pero mientras nosotros estemos huyendo como huyó Jacob, nunca vamos a poder revelar quiénes somos ni quiénes podremos llegar a ser. Del gran conflicto de Esaú y Jacob nació una gran nación, nació Israel. De los grandes conflictos que tú tienes en tu vida, ¿qué darás a luz? De los grandes conflictos que tú tienes en tu matrimonio, ¿qué darás a luz? De los grandes conflictos que hay con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, con la gente en el tráfico. Ahorita el tráfico es terrible. ¿Qué daremos a luz? ¿Qué damos a luz en el tráfico? ¿Revelamos nuestro verdadero yo? ¿O nos escondemos bajo la máscara de Esaú y la primogenitura? De la forma en la que nosotros asumamos esa responsabilidad y la enfrentemos, es que nosotros estaremos realmente revelando siempre quién somos y quién podemos llegar a ser. Del gran conflicto entre Esaú y Jacob nació Israel. Pero fíjense que lo interesante, me encanta porque enseñan nuestros sabios que a pesar que en este capítulo se le cambió de nombre a Jacob, se le cambió de nombre por Israel, fíjense que si vamos más adelante en el texto, se le sigue llamando Jacob. Y entonces comienza a alternar. Si usted es fiel lector de las Escrituras, se dará cuenta que en algún momento se le llama Jacob
y en otro momento se le llama Israel. Enseñan nuestros sabios por qué sucede esto, por qué a veces se le llama Jacob y por qué a veces se le llama Israel. Bueno, porque dice que la grandeza de Jacob de unificar los dos mundos. ¿Cuáles dos mundos? ¿Se recuerdan que al inicio hablamos que Jacob hablaba con Dios? Jacob tenía sueños. Es como que si él vivía en un mundo espiritual, pero al mismo tiempo él no tenía la experiencia en el mundo material, como por ejemplo, como lo tenía Esaú. Esaú era un hombre de campo, un hombre de casa, un hombre de experiencia del mundo. Jacob no. Entonces, al haber sucedido todo lo que sucedió en esta historia, Jacob obtuvo también esa misma experiencia con el mundo que lo rodea. Por lo tanto, ya tenía el mérito de convertirse en el gran líder que diera a luz a Israel. Tenía que ser un hombre que pudiese amarrar tanto lo espiritual como el mundo que nos rodea. Entonces, fíjense que quiero contarles una historia que cuenta un aprendiz de sabio de allá de las tierras de Huizúcar. Nuestro querido Manuel Meme contó una historia en Yom Kippur, no sé si ustedes lo recuerdan, y dice la historia más o menos así. Había un gran guerrero, pero era un guerrero increíble, tremendo en la batalla, pero tenía un defecto terrible de carácter. Era un hombre sumamente de mal carácter, de mal genio. Él no toleraba nada. Entonces, el general del ejército le dijo: te voy a enviar a que aprendas con un gran maestro, para que aprendas sobre el cielo y sobre el infierno. Entonces, este gran guerrero llega donde este maestro y le dice: maestro, mi general me envía para que yo aprenda con usted acerca del cielo y acerca del infierno. Y el gran maestro le dice, porque el gran maestro conocía del mal carácter de este guerrero, y le dijo, no puedo enseñarle a alguien como tú. Entonces, enojado, vino el guerrero y sacó su espada y le dijo: pues entonces hoy morirás. Y le dice el maestro: pues entonces has conocido el infierno. Entonces vino el guerrero y le dijo: tiene razón. Se postró, dejó su espada y le dijo: perdóneme, maestro, tiene usted razón. Y el maestro le dijo: ahora has conocido el cielo. Esa historia me encanta, porque saben que nosotros en la vida debemos conducirnos de esa manera. Nosotros debemos de aprender a subir al cielo y bajar a la tierra, y también poder traer el infierno a la tierra. ¿Cómo así? Bueno, de la forma en la que nosotros respondemos a las situaciones de la vida, nosotros estaremos trayendo el cielo o el infierno. De la forma en la que nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a nosotros mismos, de la forma en la que nosotros estamos dispuestos a enfrentar a nuestro verdadero oponente, que no es nada externo. El verdadero oponente está en nosotros. Como la historia de este guerrero, el cielo y el infierno estaban dentro de él, estaban en la forma en la que él iba a reaccionar frente a los conflictos. ¿De qué forma reaccionas tú ante los conflictos de la vida? ¿De qué forma reaccionas tú en el día a día? ¿Reaccionas bajando al cielo, a la tierra? ¿O reaccionas subiendo al infierno,
a la tierra. Eso depende de cómo nosotros podamos vencer a nuestro propio adversario cada día. Nosotros tenemos un gran potencial, pero tenemos miedo de descubrirlo, porque para poder descubrir ese potencial, tenemos que encontrarnos como se encontraba Jacob, en una lucha con un ángel, con un hombre. No, en una lucha con él mismo, en una lucha en la que tenía que revelar quién era él. Pero al revelar quién era él, también pudo revelar quién sería. Recuerda, tu alma sabe quién eres tú. Aprendamos a interiorizar, aprendamos a ver realmente que nuestro oponente somos nosotros mismos, que nuestra alma sabe la verdad de quién somos nosotros, pero lo que es mejor, nuestra alma también sabe quién nosotros podemos llegar a ser, porque nuestra alma es eterna. Jacob e Israel. En algunas veces Jacob, en algunas veces Israel, porque tuvo la virtud de poder bajar el cielo a la tierra. De la misma forma, el guerrero tuvo la oportunidad de conocer en un mismo acto el cielo y el infierno. Nosotros, en un mismo día, podemos conocer el cielo y el infierno. Así es que aquí nos queda un tremendo reto. ¿Queremos bajar el cielo a la tierra o queremos vivir en el infierno? Podemos hacerlo este mismo día. Podemos hacerlo hoy mismo. Ante la respuesta que damos frente a las dificultades a las que nos enfrentamos día a día. Podemos bajar el cielo o podemos vivir en el infierno. Podemos revelar quiénes somos y lo que es mejor, podemos revelar quién podemos llegar a ser. Así es que, amadas y amados, este es el reto que nos queda en esta mañana, que nosotros podamos realmente trabajar en nuestro verdadero oponente cada día. Y lo que es mejor, que aprendamos a vencer nuestro oponente cada día. Les mando un abrazo a cada una de ustedes y pues espero que podamos encontrarnos en la próxima. Recuerden, este sábado nuestro servicio tradicional de Shabbat. Así es que allá en la colonia San Francisco les esperamos. Que tengan un feliz día y recuerden, ustedes pueden bajar el cielo a la tierra o vivir en el infierno. Nosotros decidimos cómo enfrentamos cada día nuestras adversidades. Así es que cuídense. Hasta la próxima. Un abrazo.